Comencemos con el programa del día de hoy, ¿ya? Hoy, 16 de mayo de 2026. Vamos a hablar sobre los tips para identificar un aviso de compra cuando entra una buena oportunidad de inversión. No es una empresa cuyas acciones suben todos los días, sino una empresa de alta calidad que cotiza a un precio razonable o con descuento. Busca estas señales. Poder de fijación de precio, pricing power. Revisa el margen bruto de la compañía a lo largo de los últimos 3 años. Si el margen se mantiene estable o sube a pesar de que haya inflación, significa que la empresa puede trasladar los costos a sus clientes sin perderlos. ¿Ya? Ahí vamos a ver, dice que has dado justo exacto, ¿ya? Has dado justo en el clavo con uno de los conceptos más potentes de Value Investing, inversión en valor. De hecho, el mismísimo Warren Buffett ha dicho en varias ocasiones que el poder de fijación de precios es la métrica número uno para evaluar un negocio. Si una empresa puede subir los precios sin perder clientes ante la competencia, tienes un negocio con un foso económico más indestructible. Para llevar este excelente tip al siguiente nivel práctico, aquí te muestro cómo leer ese margen bruto en los informes financieros y que busca exactamente cómo se calcula y dónde se mira. El margen bruto se encuentra en el estado de resultados income statement de la empresa y la fórmula matemática es simple. Margen bruto es igual ingresos totales menos costo de bienes vendidos, hay paréntesis CO, GS, cierra paréntesis, entre ingresos totales por 100. El truco visual, no mires un solo trimestre. Abre los reportes anuales, lo llamado 10 menos K. Si inviertes en Estados Unidos y comparará los últimos 3 a 5 años. Las tres reglas de oro del margen bruto en periodos de inflación. La constancia es rey. Si en 2023 el margen bruto fue del 45%, en 2024 del 44,8% y en 2025 y 2026 se mantiene en el 45,2%, la empresa tiene un pricing power absoluto, aunque la inflación haya subido el costo de la energía, el transporte o los salarios de sus empleados, ellos lograrán subir el precio de la etiqueta final en la misma proporción. La bandera roja, evitar. Si ves que los ingresos de la empresa suben, vende más dinero en total, pero el margen bruto cae del 50% al 41%. Cuidado, significa que para poder vender está absorbiendo los costos inflacionarios de su propio bolsillo, porque si suben los precios, sus clientes se van con el competidor más barato. Aviso de venta o descarte. Margen bruto alto versus bajo. Por regla general, busca empresas con márgenes brutos elevados, idealmente superiores al 40% o 50%. Las empresas con márgenes muy pequeños, como los supermercados tradicionales, que suelen operar con márgenes del 15% al 20%, tienen muy poco espacio para maniobrar si los costos de la cadena de suministro se disparan de golpe. Un ejemplo real para tu portafolio. Piensa en una suscripción como Netflix o un software como Microsoft Office. Si te sube el precio un 10%, es muy probable que te quejes, pero no vas a cancelar el servicio porque lo necesitas o está integrado en tu vida diaria. Ese es el price power que mantiene estable el margen bruto y que genera un aviso de compra automático cuando la acción se pone a buen precio. Ya comencemos con más detalle acá con los tips y datos de empresa claves, avisos de compra y venta. Para moverte con éxito en el mercado,
actual, especialmente si busca proteger tu patrimonio de la inflación o aprovechar el congelamiento del sector inmobiliario. No necesita adivinar el futuro. Lo que necesita es que buscar en los estados financieros de la empresa antes de apretar el botón de compra o vender. A continuación, te presento los mejores tips analíticos y los datos clave de empresa que los expertos utilizan para emitir avisos de inversión. Tips para identificar un aviso de compra cuando entra. Una buena oportunidad de inversión no es una empresa cuyas acciones suben todos los días. Si una empresa de alta calidad que cotiza a un precio razonable o un descuento busca estas señales. Poder de fijación de precios, pricing power, revisa el margen bruto de la compañía a lo largo de los últimos 3 años. Si el margen se mantiene estable o sube a pesar de que hay inflación, significa que la empresa puede trasladar los costos a sus clientes sin perderlos. Flujo de caja libre, Free Cash Flow, FCF, creciente. Las ganancias contables se pueden maquillar, pero el dinero real que entra a la caja no. Si la empresa o si una empresa tiene un FCF, si una empresa tiene un FCF fuerte y constante, tiene dinero para pagar dividendos, recomprar sus propiedades, acciones o sobrevivir a una crisis sin perder préstamo, bajo nivel de endeudamiento. Si un entorno de tasas de intereses altas como el periodo 2024 y 2026 evita empresas ahogadas en deuda, busca que la relación deuda neta entre EBITDA sea menor a 2.0x. Las empresas sin deuda sufren menos cuando el crédito se congela. Ventajas competitivas claras, la MOATS. Compra empresa que tenga un monopolio legal. Una marca indestructible como Coca-Cola o Apple. O costo de cambios altísimos para sus clientes como Microsoft o los softwares de base de datos. Segundo tips para identificar un aviso de venta cuando salir o evitar. El mayor riesgo no es no generar dinero, sino perder el que tienes por quedarte atrapado en una empresa que se está hundiendo. Vende ahorita si notas lo siguiente. Uno, deterioro de imágenes. Si el margen operativo empieza a caer trimestre tras trimestre, la empresa está absorbiendo los costos de la inflación, destruyendo su rentabilidad. Deuda o tasa variable próxima a vencer. Si una empresa tiene mucha deuda de corto plazo y las tasas de interés globales siguen altas, cuando intente refinanciar esa deuda, sus costos financieros se dispararán, devorando su ganancia. Destrucción de valor mediante adquisiciones. Cuidado con las directivas que al no poder hacer crecer su negocio de forma orgánica, piensa comprar otras empresas a precios inflados. Esto suele terminar en pérdidas multimillonarias de patrimonio impairment, valoraciones absurdas, euforia, si el ratio P entre abre paréntesis, precio entre ganancias, cierra paréntesis de una empresa madura supera por mucho su promedio histórico de 5 años, sin una justificación de crecimiento real. El mercado está pecando de optimista, el momento de tomar ganancia. Ya vamos a ver más detalles sobre cómo crecer en la compra y venta y entra y sale de tu negocio. Ya, vamos a ver. Y ahora vamos a ver el tercero. El tercero dice datos y sectores de empresas claves a
monitorea. Para más una lista de seguimiento, Watch, Watch List estratégica divide a la empresa clave por su rol en el nuevo financiero. Los gigantes de la infraestructura y energía. Datos claves. Mira, el rendimiento de su dividends, shares y los contratos indexados a la inflación. Ejemplos, empresas de petróleo y gas con bajos costos de extracción o REITs, fideicomisos inmobiliarios especializados en centros de datos y almacenes logísticos. Ya, logísticos, mientras las casas caen, el comercio digital y la inteligencia artificial necesita espacio físico obligatoriamente. Ahora la vez, consumo básico defensivo. Datos clave a mirar. Volumen de venta versus incremento de precios. Si la empresa sube los precios un 10% y el volumen de unidades vendidas solo cae un 1%, tiene una mina de oro anti-inflación. Ejemplos, corporaciones globales de alimentos, productos de higiene personal y farmacéuticas de primera línea. A la parte de la C. Facilitadores de materias primas y metales. Datos clave mira, costo de producción por onza entre tonelada versus especies spots del mercado. Ejemplos, grandes mineras de oro y plata con balances limpios. Si el precio del oro sube como cobertura global, sus márgenes de ganancia se expanden de forma exponencial, convirtiéndolas en apuestas muy líquidas. La regla de oro para inversor inteligente. No sigas alertas calientes de compra-venta en redes sociales de forma ciega. Utiliza los canales de análisis como las tesis detalladas que se ven en el grupo de los 50 o los debates de Plaza Oeste Oxígeno para encontrar las empresas, pero haz tu propia tarea revisando que cumpla con baja deuda, márgenes estables y flujo de caja real. ¿Ya? Síganos más con detalle y vamos a tener más contenido. ¿Ya? Acá vamos a ver cómo se calcula el aviso de compra y venta. Vamos a ver más detalles, ¿ya? Sobre el aviso de venta. Comencemos. Has estructurado un sistema de infiltrado, ¿ya? Espectacular. Has estructurado un sistema de filtrado espectacular. Has recopilado los pilares fundamentales que diferencian a un inversor inteligente que analiza el valor real de un espectaculador que solo sigue gráficos y ruido de mercado. Para profundizar en la segunda parte de tus anotaciones, analizamos técnicamente cómo actúan estos avisos de venta en el avance real de una empresa de modo que puedas programar tus alarmas financieras antes de que sea demasiado tarde. Desglosando los avisos de venta, el arte de no perder dinero, el deterioro de imágenes, la prueba de fuego operativa, si el margen bruto te dice si la empresa tiene price power, el margen operativo, margen EBIT. Te dice que tan eficiente es la directiva gestionando el negocio en el día a día. Margen operativa, beneficio operativo, EBITs, ente, ingresos totales por 100. ¿Por qué es un aviso de venta? Una empresa puede mantener un margen bruto subiendo precios, pero si sus costos de administración, logística, marketing o salarios crecen más rápido que sus ventas, el margen operativo colapsará. Si este resultado cae durante 3 trimestres consecutivos mientras la competencia se mantiene estable, la empresa está perdiendo eficiencia o escala. Deuda a tasa variable.
La bomba de tiempo silenciosa. Muchas empresas se acostumbran a la era del dinero gratis, tasas cercanas al 0% y emitieron deuda a corto plazo o con tasa flotante entre variables. ¿Cómo auditarlo? Vea el balance general y busca la sección de pasivos corrientes, currents liabilities, especialmente, específicamente deuda a corto plazo. Luego, en las notas explicativas del informe financiero, los anexos de deuda, revisa si el interés está ligado a tasas de referencia globales como la SOFR. Ya vamos a hablar sobre un poquito acá el oro, deuda y el inevitable colapso del mercado inmobiliario global. El mayor temor económico actual es que millones de personas, especialmente las generaciones Z y Alfa, hayan quedado prácticamente exclusivas del mercado inmobiliario de por vida. Comprar una casa se ha vuelto casi imposible en la mayor parte del mundo occidental. Quienes si compran lo hacen solos, priorizando ahorros y propiedades sobre el matrimonio. Ya, por Brandon Smith. Este es un tema para otro artículo, pero representa una invasión en el comportamiento tradicional del consumidor, un cambio radical que debe examinarse porque refleja luchas sociales y económicas más profundas subyacentes. Esta lucha no solo ocurre en Estados Unidos, en todo el mundo occidental, desde Australia hasta Canadá y la parte mayor de Europa. La gente enfrenta la peor inflación de precios de vivienda en décadas y se esfuerza por encontrar formas de adaptarse. Dicho esto, al igual que en la física, las reglas de movimiento siguen aplicándose a los mercados independientemente de la intervención del gobierno o de los bancos centrales. Lo que sube debe inevitablemente bajar. Ha habido un desarrollo interesante en el último año, específicamente del lado de los vendedores en la ecuación de la vivienda y señale grandes cambios a corto plazo. Dicho debido a la pandemia, el pánico por el reco- re- relocalización, ¿ya? El pánico por la relocalización, los estímulos por el COVID y los compradores cooperativos, los precios se dispararon en todos los niveles y el costo promedio de una vivienda aumentó un 50% más entre 2019 y 2024. Gran parte de estas compras involucraron a personas que intentaban escapar de los mandatos draconianos de los Estados Azules, pero también hubo muchos especuladores que intentaban jugar al mercado y ganar dinero rápido esperando que los precios siguieran subiendo. En cambio, la demanda se ha desplomado y hay pocos compradores para absorber la oferta. La búsqueda en Google de no poder vender mi casa alcanzar un máximo histórico en el mes pasado, superando el pico de la crisis de 2008. Las ventas de viviendas han caído un 32% desde 2020 hasta 2026, mientras que la oferta se ha disparado. Los agentes inmobiliarios han advertido de una aceleración masiva y muchos vendedores se niegan a leerla. Situación en bajar los precios mientras luchan por encontrar compradores interesados. La razón del impasse y del mercado congelado se debe en gran medida a la deuda. En 2008, el colapso fue causado por préstamos hipotecarios fáciles a personas que no tiene ingresos suficientes para cubrir los costos de hipotecas de tasa ajustable, ARM, que aumentaban la tasa de intereses con el tiempo. Millones de viviendas se vendieron a personas que no tienen ingresos para
comprarlas y todas incumplieron al mismo tiempo, derrumbaron el sistema y los derivados vinculados a él. Hoy millones de propietarios están atrapados en tasas hipotecarias ultra bajas de años anteriores. Vender significaría renunciar a un préstamo al 3% y reemplazarlo por uno cercano al 6,5%. Por eso no venden. Además, demasiados propietarios compraron en el pico de la fiebre pandémica y en el pico de los precios. Ahora están atrapados intentando vender casas de 250 millones de dólares por 600.000 millones de dólares y casas de 500.000 millones de dólares por más de 1 millón. Vender con un gran descuento sería esencialmente lo mismo que acumular aún más deuda. El problema es que nadie quiere comprar una casa por 600.000 millones de dólares, sabiendo que solo va a dar 250.000 millones de dólares en unos pocos años. Al final, los especuladores son los que quedan con el muertos y solo quedan dos opciones: poner sus viviendas sobrantes en el mercado de alquiler o recortar drásticamente los precios y asumir la pérdida. Creo que esto empezará a ocurrir de forma acelerada en el próximo año, incluso si hay una intervención del gobierno o del Banco Central. El estímulo financiero no va a salvar el mercado inmobiliario esta vez. Esto significa pérdidas considerables en el valor de la vivienda y en el patrimonio neto de la población, por no hablar de una fuerte disminución de los préstamos hipotecarios y de la liquidez crediticia. Menos acceso al crédito significa una desaceleración del consumo en el caso de los compradores corporativos y los bancos. Un paquete de estímulos puede protegerlos, pero no a los ciudadanos promedio. Donde hay liquidez, hay un colapso. Por ahora, por ahora, el dinero. Por ahora el dinero parece moverse a, a buen ritmo, pero esto se concentra principalmente en el mercado de valores, que no es representativo de una economía estable. Las acciones no son un indicador adelantado de crisis, siempre llegan a tarde a la fiesta. Por extensión, las acciones no van a señalar un futuro colapso inmobiliario, si van a detectar la triangulación de compradores que está ocurriendo en este momento. Se puede gestionar este eventual desplome si hay ciertos puntos, pero no a nivel global, solo a nivel nacional, y aún así no cambiará el resultado final, que es pérdidas concretas de liquidez y un pico en la deuda. Acá vamos a preguntar sobre el bloqueo del mercado inmobiliario, causa y dinámica, ¿ya? El bloqueo del mercado inmobiliario, causa y dinámica, a diferencia de la crisis de 2008 provocada por hipotecas de alto riesgo o subprime. La crisis actual se caracteriza por una parálisis o congelamiento del mercado debido a dos factores principales: el efecto candado de las tasas de intereses. Millones de propietarios adquirieron refinanciaron sus casas con tasas hipotecariamente bajas en torno al 3%. Vender su propiedad actual para comprar otra implicaría adquirir una nueva hipoteca a tasas mucho más altas, cercanas al 6,5%, de lo que desincentiva por completo la oferta. La brecha de asequibilidad y especulación. Durante la pandemia 2019 y 2024, los precios de la vivienda subieron un 50% o más debido a estímulos especuladores, cooperativos, cooperativos o cooperaciones. Ya, cooperaciones, los vendedores se resisten a bajar los precios, mientras que los compradores, especialmente las generaciones Z y Alfa, están completamente excluidos del mercado. El resultado es un desplome del 32% en la venta de viviendas entre 2020
y 2026, acompañado de un aumento en la oferta de vendedores atrapados que no encuentran compradores. La deuda imparable y el límite del estímulo. El autor argumenta que las intervenciones de los bancos centrales para frenar la inflación mediante el aumento de las tasas de interés no han logrado reducir el endeudamiento. Desde 2019 en Estados Unidos la deuda hipotecaria subió un 38%, la deuda de tarjetas de crédito aumentó un 35%, la deuda nacional se disparó un 71%, ¿ya? La deuda nacional se disparó un 71%. MIT sostiene que a diferencia de crisis anteriores, el estímulo financiero de los bancos centrales no podrá salvar el mercado inmobiliario, tal vez sin causar un daño colosal. La falta de liquidez real conducirá inevitablemente a una corrección deflacionaria, una caída de precios del 30% al 50%. Síganos en mi canal Plaza Oxígeno y habrá más contenido en mi canal en la plataforma de YouTube de Plaza Oxígeno. Gracias totales.